Bueno, para empezar, hablemos sobre el dilema ético. Y como primera pregunta es, durante su carrera como cirujano dentista, ¿se ha encontrado entre una situación donde se haya enfrentado en un dilema ético y cómo lo resolvió? Ok, sí. Sí es común a veces encontrarse en situaciones donde la ética nos dice lo que debemos, cómo debemos de realizar el trabajo. Desgraciadamente, se da mucho. Por ejemplo, un caso muy común es una extracción. Cuando un pacientito te pide hacer algo que va contra lo correcto o contra la ética, como un ejemplo que es la extracción, que tú ves que es una pieza que no se debe perder, pero por alguna razón el paciente, tal vez por cuestiones económicas, decide perder la pieza. ¿Cómo lo solucionamos? Explicándolo. Y al final de cuentas, cuando el paciente, con la explicación, él decide de todas maneras hacerse una extracción, es ahí, aunque estemos en un dilema, terminamos realizando la extracción. Sí. Okay. La siguiente. ¿Cuáles son los principios éticos que guían sus decisiones en su práctica profesional? Ok, los principios éticos. Siempre tenemos que tener mucha empatía con nuestro paciente, trabajar entre los parámetros que nos han enseñado, eh, siempre pensando que es un ser humano el que estamos trabajando. Por ahí es donde va la parte ética, que siempre pensar que es un ser humano. Y eso es lo que realmente nos rige, ¿no? Sí. Bien, pasando a un ámbito de, igual siguiendo de los valores y la ética, ¿cuál considera que es la importancia de mantener valores éticos sólidos en su trabajo como cirujano dentista? Bueno, siempre es importante guiarse siempre por los valores éticos sólidos, porque al final de cuentas, con el tiempo, es lo que te va a dar, este, ¿cómo decirte? En el caso de los pacientes, las recomendaciones, Sí. eh, y estamos hablando de una profesión donde tu paciente va a regresar cuando lo estás atendiendo con una ética, ¿sí? Entonces, y esos mismos pacientes te van a referir Sí. cuando manejas realmente un trabajo adecuado. Y se nota, y sobre todo en las recomendaciones que te va haciendo esos mismos pacientes. ¿Sí? ¿Nos podría compartir una experiencia en la cual sus valores éticos hayan influido en la toma de una decisión clínica importante? Eh, sí, sí. Por ejemplo, tuve una paciente donde eh, tenía cáncer. La paciente viene desesperada por el dolor de una muela. Sí, Tú sabes, tus principios éticos te dicen, más bien te pones en un dilema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un paciente comprometido, donde está llevando radiaciones, donde sabemos que no podemos eh, este, hacer una herida en un paciente cuando no ha pasado un determinado tiempo de la última radiación, ¿sí? Y te pones en un dilema por el dolor del paciente y la decisión de hacer la extracción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eh, Tenemos que explicarle al paciente, ser muy empático con él, que lo entendemos, pero
tenemos que tener autorización de su médico. Me tocó un caso donde no tenía tanto tiempo de la última radiación, por eso era el temor a hacer la extracción. Mandamos al pacientito con el médico para que nos autorice. El médico, el oncólogo en este caso, nos da la autorización de hacer la extracción. Y aún así nos quedamos con el pendiente, ¿no? De hacerla cuando tenía todavía poco tiempo, o sea, no el tiempo adecuado para hacer la herida. Y sobre todo porque la pacientita, el cáncer, era cerca. Estamos hablando de un cáncer de cuello. Entonces, más delicado. Sí. Claro que también tenemos que estar con la mentalidad abierta de que la ciencia va cambiando. Lo que nosotros sabemos que antes tenías que esperar 3, 4 meses de la última radiación, ahora cambia. Y ahora te permiten, dependiendo también la quimioterapia, la radioterapia, muchas cosas que ve el oncólogo y que te permiten. Y ya con una hoja de autorización, aún dudando, realiza una de extracción. ¿Por qué? Porque también el paciente está sufriendo. ¿Sí? Gracias a Dios, a Jorge, sí, ahí sí siempre lo pongo, todo bien. O sea, todo bien en el sentido que nos preocupa la cicatrización del herida. Cicatriza bien, porque luego tenemos que estar revisando a la paciente. Gracias a Dios tuvo una buena cicatrización, ¿sí? No hubo ningún problema por parte de la extracción. Pero sí son casos donde es la ética, y son personas conocidas, tienes que tener, ahora sí que, tener mucha comunicación, sobre todo con su doctor. Sí, así sería. Sí. Bueno, ahora pasando en el ámbito social, ¿cuál considera que es el papel de un cirujano dentista en la sociedad y en la promoción de la salud bucal? Bueno, en la promoción de la salud es importante porque realmente es el que tiene más, ahora sí que conocimiento ahora sí, para dar a la sociedad, ¿no? Ahora, estamos hablando de que la boca es una parte importantísima. De hecho, en todo el cuerpo, la base de una salud de la alimentación. Entonces, estamos hablando que sí es sumamente importante el papel en la sociedad. Y ahora que también los muchachos se preocupan mucho también por la estética, pues estamos hablando socialmente una sonrisa bella, una bonita sonrisa que también le da seguridad al paciente, que no tiene que ver con la salud, más que con la salud, ahora sí que emocional, ¿no? Sí. Pero sí es importante, muy importante. ¿Cómo piensa que puede contribuir la atención dental o la educación dental en la conciencia pública con respecto a su salud en general? Ok, bueno, realmente estamos hablando que es sumamente importante si hablamos en cuestión de la sociedad, el tener una buena salud bucal. Si nos vamos por la parte económica, mientras más sanos estemos, vamos a tener menos problemas a lo mejor de estar gastando un dinero, ¿por qué? Porque estamos sanos, ¿no? Y estamos hablando que socialmente
Si hubiera una prevención, que eso es importantísimo, es muy importante la prevención bucal, ahora sí que nos ahorraría no solamente muchas enfermedades, estamos hablando económicamente, Sí. también causaría un impacto. ¿Por qué? Porque no sería un gasto muchísimo menos si hubiera la prevención. Y no solamente Sí. en la cuestión bucal, sino estamos hablando en toda la salud del cuerpo. Sí. ¿Puede mencionar alguna iniciativa social o comunitaria en la que haya participado como cirujano dentista? Bueno, ya tengo un tiempecito, pero yo pertenecía a una asociación donde en la asociación había un día en que se hacía un servicio social. En aquel tiempo era eh, en el sur de Mérida, donde se le daba atención a niños, junto con las vicentinas de aquellos años que tenían un consultorio dental en el sur. Entonces, ahí se apoyaba a través de la asociación. Sí, Qué bonito. sí, es muy bonito. Bueno, pasando igual a otro ámbito, habla en el caso del impacto ambiental. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado en su clínica dental para reducir su huella ecológica y minimizar los impactos ambientales? Ok. Bueno, estamos hablando, una de ellas es que es muy importante, y que creo que ahorita la mayoría, y creo que hasta en las escuelas ya casi no, si es que no ya lo retiraron, muy importante, ya no utilizar mercurio. Estamos hablando que antes eso era muy común, sobre todo estoy hablando de hace más de 25 años, que en mi época sí era muy común todavía utilizar restauraciones a base de plata, las amalgamas, que era plata y mercurio. Entonces, una de ellas es retirar ya la utilización por el mercurio, que al final de cuentas los residuos que quedaban, pues estamos hablando del mercurio, un metal sumamente contaminante y tóxico. Claro. Así sería. ¿Y cómo aborda la gestión de desechos y el uso de recursos en su práctica odontológica de manera sostenible? Ok. Bueno, en este caso, todo lo que son desechos contaminantes, ya ves que existen los botes especiales, Sí. botes, bolsas, que son especiales para residuos este, contaminantes, peligrosos, eh, o sea, tener lo que viene siendo contenedores adecuados para cada desecho, dividir también nuestra basura, ¿sí? Contaminantes, los que no son contaminantes, y reducir mucho. Por ejemplo, antes se daba mucho que el paciente se nos enjuagaba. Ahora tratamos de evitar estar haciendo que nuestro paciente se nos esté enjuagando a cada rato, Sí. porque ahora sí que esa escupida que hace, sí, no lo vemos, pero las partículas se esparcen. Sí. Bueno, como último punto, ¿qué consejo les daría a los estudiantes de odontología que están a punto de embarcarse en esta carrera profesional? Bueno, es muy importante primero tener el conocimiento. Los conocimientos es importante, pero no olvidar, yo lo menciono mucho, ser muy empáticos con los pacientes. ¿Sí? Es pensar siempre que estamos trabajando con un ser humano que tiene miedo. Creo que los pacientes al que mayormente le tienen miedo Sí. es al dentista. Es un paciente que viene con miedo, es un paciente que requiere un tratamiento que
que la odontología es de alguna manera costosa y eso lo tenemos que tener en cuenta para hacerle al paciente un buen trabajo. Siempre tratar de tener en cuenta eso para trabajar lo mejor posible con el paciente. Sí. ¿Cuáles considera que son las habilidades y competencias más importantes que un cirujano dentista debe desarrollar pues, para tener éxito en esta profesión? Bueno, siempre tenemos que tener mucha así que habilidad, que ella se la trae uno nata, se termina de complementar en la escuela y nunca dejar de actualizarse. ¿Sí? Lo que viene siendo la odontología, como toda la rama de la medicina, nunca termina uno de aprender y eso es importante. Nunca termina, saber que uno nunca termina de aprender y estar siempre en constante pues aprendizaje, así es, actualizándose. Igual, pues, igual como ha tocado este tema, ¿cómo considera que se podría mantener uno actualizado, sobre todo en este campo que está en constante evolución como la odontología? Y pues, ¿qué consejos les daría a los otros profesionales para mantenerse al día? Bueno, existen varios asociaciones dentales que siempre están capacitando, actualizando lo que es a los odontólogos. Aparte que es muy bonito, ¿no? Siempre Sí. tener contacto con un grupo de odontólogos que a la vez que nos vamos actualizando, hay siempre ese intercambio de experiencias que de alguna manera nos genera también conocimientos. Sí, y eso es importante. Yo les diría que se acerquen a una asociación dental y pertenezcan a una. Sí. Así es. Bueno, eso sería todo por ahora y pues muchas gracias por su Para tiempo. servirte cuando gustes.